esta ocasión, como todos los martes, agradecemos la presencia de quienes están aquí y sabemos que no es la intención de los que no han llegado o no asistieron faltar a esta reunión. Te pedimos que nos des facilidad para entender tu palabra y no nada más entenderla, sino tratar de aplicarla en nuestro diario vivir. Te pedimos por la salud de nuestras familias y te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias, Señor. Amén. San Juan 19:30. Entonces vamos a considerar el Evangelio según San Juan en el capítulo 19 a partir del verso 30 y más adelantito en Filipenses, la carta a los Filipenses capítulo 2 a partir del verso 5. ¿Sí? En esas dos hay algunas citas que voy a mencionar, pero principalmente ahí hay algo que podemos ver en las últimas semanas, tal vez recuerdan. San Juan 19. San Juan capítulo 19 verso 30. San Juan capítulo 19 verso 30. Sí, decía la semana, estas últimas semanas y haciendo mención a lo que fue la Semana Santa, y hemos estado en esa dinámica de mensajes que podemos rescatar de la Semana Santa. No sé si recuerdan, hablamos de Tomás, mencionábamos a Tomás, un personaje que tenía dudas, un personaje que de alguna forma estaba en conflicto, y recordábamos cómo cuando el Señor Jesús anuncia que es necesario subir a Jerusalén, visitar Jerusalén, porque era parte de su proyecto de vida, la reacción de Tomás, no sé si recuerdan, veíamos que Tomás dice, bueno, vamos para morir. Y esa es su idea. Él tenía miedo, los discípulos tienen miedo, vamos a morir, vamos para que nos vaya mal, vamos para que nos maltraten, vamos para que nos lastimen. Sin embargo, el Señor Jesús veía otra cosa. El Señor Jesús veía la promesa redentora, el Señor Jesús veía resurrección. Donde Tomás veía muerte, el Señor Jesús ve resurrección. Es la misma realidad, es lo mismo. Sin embargo, Jesús ve una esperanza redentora y ve resurrección. Hablamos también de Pilato, ese personaje que de alguna manera se acerca al Señor Jesús, de alguna manera busca, dice la Biblia, que busca rescatar al Señor Jesús, pero que no lo logra cuando ve en riesgo su posición. Cuando a Pilato le dicen, oye, si eres amigo del César, no puedes ser amigo de Jesús, y él se desmarca en el último momento. ¿Sí? Vimos esa realidad. Hay mucho que hablar de la Semana Santa. Hablamos de Pedro, no sé si lo recuerdan, un Pedro que amablemente y sutilmente y en una actitud de sometimiento, pero quiere manipular al Señor Jesús, quiere poner a Jesús a que haga lo que él quiera. Cuando Jesús busca lavar los pies de Pedro de alguna manera rechaza esa acción. ¿Y cómo nos deja ese ejemplo de no rechazar lo que Jesús quiere hacer por nosotros? Y bueno, continuando y tal vez ya cerrando el ciclo de la Semana Santa, de lo que fue la Semana Santa, quiero dejarles este último mensaje. Jesús es la promesa redentora de nuestro Dios. Jesús es una promesa que se cumple, que está descrita desde Isaías 53. Se los leo. Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, él fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros detuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, verso 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Es esa promesa escrita ahí, y vemos al Señor Jesús
quiero mencionar San Juan 19:30. Hay una expresión que se da, le llaman la penúltima de las palabras que da Jesús en la cruz. ¿Sí? San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, esto es Jesús en la cruz, Jesús ya crucificado, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Algunos otros ponen a otra última expresión, justo antes de morir, que Jesús dijo: en tus manos encomiendo el espíritu. Está esa duda, sin embargo está esa expresión, consumado es, ya sea la última de la expresión de Jesús o la penúltima expresión de Jesús, es lo último que menciona en la cruz, consumado es. Palabras finales del Señor Jesús. Algunas otras traducciones de la Biblia dicen: todo está cumplido. A esos dos, todo está cumplido. Consumado es llevar a cabo totalmente una cosa. Esa es la definición de consumar, algo que se llevó a cabo. Consumar es que algo esté completo, que algo esté terminado. Pero ¿qué acabó? ¿Qué fue completo? La obra del Señor Jesús. Desde San Mateo, en la promesa que se da a María, el ángel le dice: vas a dar a luz un hijo y vas a llamar su nombre Jesús, porque va a salvar a su pueblo del pecado. Y efectivamente el Señor Jesús viene, vive, y a través de la enseñanza, a través del proceso de ser un maestro, Jesús nos enseña cómo vivir aquí, cómo tratar a las personas, cómo tratar a nuestra esposa, cómo tratar a nuestros hijos, cómo tratar la realidad en la que nos encontramos todos los días. Nos enseña a vivir, no a escaparnos del mundo. Nos enseña a vivir aquí. Eso es lo que hace el Señor Jesús, pero también modela su enseñanza. No solamente lo dice, sino que además lo hace. Y además lo lleva al último nivel, que es el sacrificio. Ninguno tiene mayor amor que este, el dar su vida. Aunque pudiéramos pensar que la más grande muestra de amor es dejarles educación a nuestros hijos, y qué bueno que lo hagamos, pero la más grande muestra de amor es el tiempo que pasamos por ellos, el sacrificarnos en favor de ellos. Y eso fue lo que hace el Señor Jesús. Consumado es una expresión donde dice: todo fue terminado, todo fue acabado, todo fue completo. Al Señor Jesús no le falta vida, Él no pide 5 minutos más de vida. He estado con algunas personas que están cercanas a su momento de partir, y la expresión es: quieren más tiempo, buscan más tiempo. A veces vamos con el médico buscando más tiempo porque sabemos que hay algo que está pendiente, porque algún remordimiento, algún arrepentimiento por algo que no hicimos, no completamos. Déjame al menos ir con el notario y hacer mi testamento para que no se peleen. Júntamelos, tráemelos, quiero hablar con. No es el caso del Señor Jesús. En el último momento dejó todo puesto en su lugar. A su madre María la deja a cargo de Juan. Y termina. Él ya acabó, Él es consumado. Y es ejemplar poder decir: bueno, todo lo estoy haciendo como lo debo hacer, cuando lo debo hacer. Que podamos llegar en el último momento, es consumado, completo, acabado. Todo lo que debía haber hecho, lo que se esperaba de mí, lo que Dios esperaba de mí, lo hice, y lo hice bien. El Señor Jesús iba a salvar al pueblo de su pecado, y el Señor Jesús salvó al pueblo de su pecado. San Lucas 19:10 dice de él mismo, el Señor Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Y eso hizo, vino a buscar y a salvar lo que estaba en condición de pecado. Y tal vez la última parte de su vida es donde cierra todo, cuando puede decir consumado es, cuando puede decir terminado, acabado, completo, bien hecho. Es en el momento del sacrificio. Y ahí nos deja la enseñanza máxima. El sacrificio. Jesús se sacrificó por los pecadores. Jesús se sacrificó por los perdidos. Jesús se sacrificó por lo que humanamente hablando no valía la pena. Jesús se sacrifica por ese ladrón que está a su mano derecha o izquierda. No ambos aprovecharon esa situación, solamente uno aprovecha el sacrificio, pero se sacrifica por ambos. Pero Jesús se sacrifica por Tomás, con todo y las dudas que pudiera tener Tomás. Jesús se sacrifica con Pedro, y tú ves a Pedro, que era alguien que cercano a él y tenía poca fe. Era un hombre de poca fe que se hunde en medio del mar por su falta de fe, y se sacrifica por él. Se sacrifica por Judas.
Se sacrifica por un Pablo que no vale la pena, un Pablo que es perseguidor de los creyentes. Y se sacrifica por Pablo. Se sacrifica por lo que no vale la pena. Y aquí es donde nos deja ese ejemplo. Que a veces estamos dispuestos a sacrificarnos por lo que vale la pena. Esto es por mi esposa, mientras mi esposa cumpla con su deber. Las comidas a tiempo, tal vez, los niños, los muchachos, los nietos, y haces lo que debes hacer, entonces yo me sacrifico por ella. Nos sacrificamos por los hijos cuando están muy bien y la escuela la están sacando bien y llevan buenas calificaciones, y entonces adelante, yo voy y me la parto en el trabajo para que tú saques, pero el día que llega con malas calificaciones, la amenaza, pero te voy a sacar de la escuela, ya no te voy a... Oye, espérame, te sacrificas por todos. Jesús se sacrificó por los que no valían la pena. Invertimos en la empresa mientras está funcionando. Cuando deja de funcionar, ya el desánimo de no seguir ahí, de no continuar ahí. No es lo que hace el Señor Jesús. Jesús se sacrifica por los pecadores. En el momento de la cruz, la expresión perdónalos porque no saben lo que hacen, Jesús no está renunciando a la cruz. Jesús no dice, bueno, este sacrificio es por los que lo quieran aprovechar. Este sacrificio es por los que se arrepienten. Este sacrificio es por todos, por buenos y por malos. Por los que me buscan y por los que no me buscan. Porque aún los que no me buscan merecen la oportunidad de algún día cambiar su forma de hacer las cosas. Jesús sanó a los que creyeron en Él y también sanó a los que no querían creer en Él. Cuando lo buscaban, Él les daba una solución. He platicado con gente, va a una iglesia, tienen una enfermedad, se acercan a Dios, presentan su enfermedad, sanan y no regresan. Lo he visto. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza y a lo mejor un día cambian de opinión, tal vez no. Sin embargo, Dios no detiene su mano y no determina su mano como lo haríamos nosotros. Es de acuerdo a su amor, a su misericordia, de acuerdo a la necesidad. Tal vez nosotros pudiéramos condicionar y decimos, bueno, mientras tú hagas, y bueno, cambia, y entonces yo hago. No es lo que hace el Señor Jesús. La Biblia narra, un paralítico va, Jesús lo busca, lo sana y le dice, no hagas esto. No le digas a los demás que yo te sané. ¿Qué hace el paralítico? Va y le dice a los demás que él lo sanó. Hizo lo contrario a lo que Jesús le pidió. Se benefició con Jesús y no modificó su forma de vida. Y a causa de él buscaban a Jesús para matarlo. Jesús se sacrifica por los que no vale la pena. Jesús se sacrifica por los que están en el error y por los que permanecen en el error, con la esperanza de que modifiquen o cambien en algún momento. Filipenses capítulo 2, verso 5 rescata eso y dice a partir del verso 5: haya pues en vosotros, esto aplica para nosotros, haya pues en nosotros, haya pues en ustedes, haya pues en ti, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Lo mismo que el Señor Jesús sentía es lo mismo que debe haber en nosotros. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Haya pues en ustedes este mismo sentir. ¿Cuál sentir? La disposición para la obediencia y la disposición para el sacrificio. ¿Sí? Cuando vemos la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús estuvo dispuesto a sacrificarse. A Jesús no le quitaron la vida, a Jesús no le arrebataron la vida, Jesús pone su vida. Cuando buscaron librarlo, cuando van a arrestarlo, busca una turba de alguna manera arrestarlo, hubo una reacción. Pedro intentó rescatar a Jesús, Pedro intentó sacar la espada para defender a su maestro y que no se lleven a su maestro. Pero Jesús dice, yo tengo poder para poner mi vida, tengo poder para rescatar y salir de esta situación. No es la primera vez que buscaban matarlo, ya antes habían buscado apedrearlo y había salido por medio de ellos. Él podía hacer eso.
Algo que se narra, dice que cuando llegaron a arrestarlo, que dijeron, ¿quién es Jesús? Y que cuando él responde, yo soy, en esa respuesta dice que cayeron al suelo. Su sola voz tenía poder. Los vientos y los mares le obedecían. Y sin embargo, él pone su vida. Él está dispuesto a poner su vida. No es el regañadiente, no quiero, pues ni modo, pero mi papá me mandó a la cruz y pues ni modo, me voy a la cruz. Él habla y tiene una oración, una construcción con su padre y le dice, si es posible que pase de mí esta copa, porque no era agradable, no era satisfactorio, era algo doloroso, pero no se haga mi voluntad, sino se hace tu voluntad. Y la respuesta de Dios es, se hace mi voluntad. Y Jesús dice, se hace tu voluntad. Y pone su vida. Y pone su vida en el altar. Y es sacrificado. Pero no le quitan la vida, Él pone su vida. Haya pues en ustedes este mismo sentir, estar dispuestos a poner nuestra vida por lo que creemos que vale la pena y por lo que creemos que no vale la pena. De pronto la reunión dominical en la iglesia, en el templo, no vale la pena y el mensaje que van a dar es predecible, tal vez aburrido. ¿Qué estoy haciendo ahí? Dios está en todas partes. Sacrifícate, ve. Tal vez no es lo que recibes, tal vez es lo que vas a dar, porque a veces pensamos la iglesia como en el lugar que vamos a recibir y no siempre es así. A veces el lugar es el que vas a dar. Das tu tiempo, le das un abrazo a alguien y lo construiste allí y ya desquitaste esa semana. Vas a dar, te sacrificas tu comodidad y te levantas. Sacrificas tu tiempo y te levantas y oras, sacrificas y buscas a tu familia y oras por ellos y los abrazas y los bendices, porque hay bendición en tu vida para tus hijos y hay poder en tus manos cuando abrazas a tus hijos, abrazas a tus nietos y haces oración con ellos. No solo cuando llegan con el excelente de calificación, tal vez cuando más mal llegan, cuando llegan con el reprobado, tal vez cuando llegan con ese hábito, esa adicción y otra vez en fracaso, ahí es cuando tal vez más te necesitan. Jesús se sacrificó por los pecadores. Jesús se sacrificó por lo que no valía la pena. Por lo vil y por lo despreciable del mundo, dice la Biblia. Lo vil y lo despreciable. A veces queremos hacer por la ciudad cuando la ciudad, por el gobierno, bueno, pago mis impuestos porque el gobierno está funcionando, pero cuando no, lo seguimos haciendo. Porque Jesús nos deja ese ejemplo. Haya pues en ustedes este mismo sentir. El sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No estima, no abraza su condición de deidad. No se aferra a su condición de deidad. A veces me aferro a mi condición de ingeniero, a mi condición de profesionista. Y ¿cómo voy a hacer yo ese trabajo? A mi posición de empresario, de gerente. Yo ya hice eso. ¿Cómo voy a regresar a hacer lo que ya hice? Jesús lavó pies y repartió alimento. Hizo lo que se necesitaba hacer. En la época los judíos no se juntaban con samaritanos. Pues se juntó con samaritanos. Porque era necesario que se juntaran los samaritanos. ¿Qué es lo que se necesita a mi alrededor? Porque yo puedo ser la respuesta a esa necesidad. Haya pues en ustedes el mismo sentir de Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Estar dispuestos a despojarnos a nosotros mismos y tomar forma de siervo. Eso hace el Señor Jesús. Toma la forma de un siervo. Toma la forma, se despojó a sí mismo, verso 7, tomando forma de siervo, eso semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y nos humillamos y nos hacemos obedientes. ¿Por qué? Porque lo que Dios pide es para nuestro beneficio. Toda y cada una de las enseñanzas, todas y cada una de las cosas que Dios me pide es para mi beneficio. Miren, un buen padre cuando pide algo es en favor de los hijos. Lo sabes. Un buen padre, al hijo le puede parecer molesto. Lunes, 6 de la mañana, llegas, levántate, es súper molesto tal vez, más si se desveló la noche anterior. Levántate, vete a trabajar, es molesto, pero sabes que lo que le estás pidiendo es por su beneficio. Es por su bien. Lo sabes. Cada una de las cosas que Dios nos pide es por nuestro bien. Apártate, deja, no continúes, es por tu bien. No siempre es agradable, ninguna disciplina al principio es motivo de gozo, pero es por tu bien. Jesús
se hace obediente, se despoja a sí mismo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No hay, hoy no lo permitiríamos. Hoy hay compasión y hoy hay derechos humanos y la inyección letal y que no sufra. No es el caso del Señor Jesús. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, como consecuencia de su sacrificio, como consecuencia de la obediencia, dice el verso 9, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cuando nosotros sigamos ese ejemplo y nos estemos sacrificando, pero es una forma de vida, hoy yo me sacrifiqué, mira, la semana pasada ya. No, es una forma de vida, una forma de vida, una forma de vida. Dios nos exalta. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. Consumado es una expresión, una convicción. Hice lo que debía hacer. Todo lo que esperaba, Señor, de mí, lo hice. Todo lo que Dios espera de nosotros está a nuestro alcance. No es difícil el camino de la cruz cuando estamos continuamente practicándolo. Consumado es, debe ser parte de nuestra vida. Debemos aspirar a que un día podamos decir esa expresión, llegado el momento, poder decir, consumado es. Cuando fue necesario sacrificarme, me sacrifiqué. Cuando fue necesario sacrificarme por los que yo amaba, lo hice. Y cuando fue necesario sacrificarme, aún por los que no amaba, aún por los que no me amaban, aún por los que me traicionaban, lo hice. Ese es el ejemplo que deja el Señor Jesús. Y esa es la invitación que nos hacen en la carta a los Filipenses. Haya pues en ustedes el mismo sentir de Jesús. La voluntad, la disposición. ¿Por qué? Porque el sacrificio produce salvación. El sacrificio de Jesús nos salvó. Nuestro sacrificio va a salvar. Y la salvación produce transformación. Termino. Cuando tú ves la historia de Pedro, por un lado ves a un Pedro con falta de fe, un Pedro arrogante, un Pedro imprudente, un Pedro atrabancado, un Pedro necio. Pero después del sacrificio viene la transformación y ves un Pedro sabio. Tú lees las cartas de Pedro y ves un Pedro sabio, un Pedro que fue transformado, un Pedro que fue perseguido y mártir de la fe. ¿Qué diferencia al Pedro que saca la espada y que no deja y que no se deja? A un Pedro dispuesto a llevarle. Jesús le dijo, mira, tú antes te ceñías y ibas a donde tú querías, pero llegado el momento, alguien te va a ceñir y te va a llevar a uno donde tú no quieres y lo vas a hacer. Transformación en Pedro. Tú ves a un Juan, previo a la cruz, ¿qué le preocupaba a Juan? Oye Jesús, cuando vengas en tu reino, yo a la derecha y él a la izquierda y aquí buscamos. Él buscaba lo temporal. Después del sacrificio viene salvación y viene transformación para Juan. Y ves un Juan dispuesto a recibir a la madre de Jesús. Es un Juan amoroso, es otro. Son nosotros. Nuestro sacrificio nunca será en vano. Nuestro sacrificio va a producir salvación y transformación en nuestra familia, en nuestro entorno. Haya pues en ustedes este mismo sentir. Y llegado el momento, esa expresión. Consumado. Hice todo lo que debía hacer. Completo. Terminado. Te las dejo a su consideración. Hacemos oración por esto y damos gracias por los elementos. Sí. Jesús, dirígese en oración, por favor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que actúe en cada uno de nosotros, en las familias que representamos, en las personas que trabajan para nosotros, que actuemos en bien y en prosperidad para ellos también. Te damos gracias por la reunión de este día. Te pedimos que bendiga los alimentos, que bendiga las manos que los prepararon y todo lo que fue posible para que estuvieran aquí con nosotros. Darle pan al que tiene hambre y hambre de ti a los que tenemos pan. Amén. Amén.